Estas demostraciones que estamos haciendo son demostraciones mediante el método directo, ¿ok? Entonces, bueno, ya les voy a compartir acá. Ok. Bien, entonces, estamos por acá. Estas demostraciones que estamos viendo es a través del método directo, es decir, nosotros queremos probar esta implicación lógica, entonces lo que hacemos es comenzar de esta hipótesis a hacer operaciones y llegar a esto. Por eso es que se llama el método directo. Simplemente partimos de acá y haciendo operaciones, concatenaciones lógicas, llegamos hasta este resultado. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver otra demostración, pero para ello necesito que ustedes recuerden lo siguiente. Bueno, nosotros si tenemos dos números enteros, n y m, entonces podemos decir que n divide a m si existe un número entero tal que se verifica esta condición. En otras palabras, recuerden, estamos diciendo que si n divide a m, es decir, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que n sea un divisor de m, ¿ok? N sea divisor de m. Entonces, básicamente podemos pensarlo en lo siguiente. Cuando ustedes hacen una división y que el resto les dé cero. En ese caso es cuando decimos que un número divide a otro. Un número divide a otro si al hacer el proceso de división, el resto de esa división es cero. En ese caso decimos que un número divide al otro. Entonces, bueno, pero de manera formal nosotros decimos que n divide a m si existe, n divide a m si existe un número entero k tal que m es igual a n por k. Este hecho nosotros lo denotamos con este símbolo que ustedes ven acá. Este símbolo, es muy importante este símbolo. Este símbolo que está acá. Este símbolo se lee como n, esta rayita se lee divide. Ojo, no es esta raya que hacemos así, no, es esta línea vertical. Entonces, cuando yo tengo esto, aquí nosotros entendemos que aquí dice n divide a m. Entonces, n divide a m si y solo si, ¿qué ocurre? Bueno, esto ocurre, o esto es equivalente o lógicamente equivalente a que m ustedes lo pueden escribir como n multiplicado por otro numerito k. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes tengan n divide a m es porque al usted multiplicar un numerito k por n, el resultado es m. Por ejemplo, 4 divide a 24, es decir, podemos escribir esto. 4 divide a 24. ¿Por qué? Porque 24 usted lo puede escribir como este 4 multiplicado por 6. Este es el número k. ¿Ok? Este es el número k que yo tengo en este caso. 5 divide a 35, es decir, yo puedo escribir 5 divide a 35. ¿Por qué? Porque 35 yo lo puedo escribir como este 5 multiplicado por 7. Entonces, aquí está el número k. 2 divide a 56. ¿Por qué? Porque 56 yo lo puedo escribir como 2 por 28. Aquí está el número k. 3 divide a 9. ¿Por qué? Porque 9 se puede escribir como 3 por 3. Este es el número k. 9 divide a 54. ¿Por qué? Porque 54 se escribe como 9 por 6. Y tengo acá. 3 divide a 54. ¿Por qué? Porque 54 se puede escribir como ese 3 por otro número k. En este caso es el 18. Esta es la definición de divisibilidad. ¿Ok? En este caso nosotros tenemos, esta es la definición de divisibilidad. Giovanni. ¿Ok? Bien. Ahora bien, nosotros vamos a demostrar lo siguiente. Vamos en el siguiente ejemplo. Sean n, m y r tres números enteros, demostrar de manera directa que si n divide a m y m divide a r, entonces n divide a r. En este caso,
colocamos las hipótesis. P, n es un número entero. Q, m es un número entero. R, r es un número entero. Y las otras hipótesis, S es n divide a m, m divide a r y n divide a r. Esas son las otras hipótesis. Entonces tenemos que probar que básicamente, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Bueno, que si n divide a m y m divide a r, esto implica lógicamente que n divide a r. ¿Ok? Esto es lo que yo quiero demostrar. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es este proceso de deducción. ¿Ok? ¿Cuáles son las hipótesis? Las hipótesis son las que tengo acá. N divide a M y M divide a R, lo que tengo acá. ¿Qué debo demostrar? ¿Qué debemos encontrar? Debo demostrar que N divide a R. Eso es lo que yo debo demostrar. Pues bien, entonces nosotros colocamos estas dos hipótesis y a partir de acá, todo lo que sigue es una deducción. ¿Ok? Bueno, n divide a m. ¿Qué significa que n divide a m? Aquí escribo. Significa que m yo lo puedo escribir como un número multiplicado por k. Lo que me dice la definición. ¿Qué significa que m divide a r? Quiere decir que r yo lo puedo escribir como el número m, por lo que tengo acá, multiplicado por otro cierto número p. Aquí coloco la justificación. Pues bien, ahora observe que R, miren, R ustedes lo están escribiendo en el paso número 4 como un M por P, ¿ok? M por P. Estamos escribiendo R como M por P. Resulta que en el paso anterior, en el paso 3, yo sé que el valor de M o M es igual a N por K. Es decir, M yo lo puedo reemplazar por este numerito. Entonces, si yo ahora escribo acá que R es, ¿quién es M? Lo reemplazo, N por K. Aquí coloco N por K y aquí coloco el P que está entre paréntesis. ¿Qué voy a obtener? Justamente lo que ustedes ven acá. N por K por P. ¿Ok? Entonces, luego yo agrupo usando propiedad asociativa de la multiplicación. Entonces nosotros agrupamos, coloco N que multiplica a K por P. Y finalmente, lo que hacemos es, dejamos este N acá quietico, ¿ok? Y esto que está acá, K por P, esto yo le doy otro nombre y el nombre que le voy a dar es Q. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a escribir esto mismo, pero entonces lo escribo como R igual a N, que es el que ustedes tienen acá, multiplicado por Q, pero ya sabemos que Q es K por P. Entonces, pero yo le escribo como Q. ¿Por qué me interesa escribirlo de esta forma? Porque de esta forma, cuando yo lo escribo así, yo sé que esto significa que N divide a R. N divide a R, si R se puede escribir como N multiplicado por otro numerito, es lo mismo. Entonces, aquí básicamente estamos haciendo uso de unas equivalencias lógicas, ¿ok? Es decir, en lugar de tener esto que está acá es lógicamente equivalente a esto. Entonces, si yo tengo esto, lo puedo reemplazar por esto, o viceversa, si tenemos esto, lo podemos reemplazar por eso. Ahí estamos usando una equivalencia lógica. Bueno, lo más importante es que ustedes se den cuenta que si yo tengo esto, esto significa justamente esta división. O viceversa, si tengo esta división, significa esto. ¿Qué obtuvimos? Pues obtuvimos que N divide a R. ¿De dónde partimos? Partimos de estas dos premisas. Observe, partimos de estas dos premisas y obtuvimos este resultado que ustedes ven acá. ¿Ok? Estas son las pruebas que nosotros llamamos pruebas directas. Partimos de acá y llegamos acá. ¿Ok? Bien, aquí hay una lista de ejercicios que ustedes tienen que resolverla. Ahora vamos con el método indirecto. El método indirecto está dividido en dos, el método del contrarrecíproco y el método de reducción al absurdo. ¿Por qué se llama indirecto? Bueno, nosotros queremos probar
nosotros queremos probar, vamos a imaginar que queremos probar P implica Q, entonces de las equivalencias lógicas, nosotros sabemos esto. Esto, recuerden que esto se llama la ley del contrarrecíproco. P implica Q es lógicamente equivalente a no Q implica no P. Ustedes tienen que demostrar esto en la tabla de que las tablas de verdad de estas dos fórmulas son idénticas. Entonces, si nosotros queremos probar esta implicación lógica, P implica Q, basta con demostrar entonces esto que está acá. En vista de que tienen las mismas tablas de verdad, porque son equivalentes, entonces, si yo quiero probar que P implica Q, usted tranquilamente puede probar mejor esto si se le hace más fácil, es decir, que no Q implica no P. Por eso se llama el método del contrarrecíproco, por eso se llama un método indirecto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a demostrar esto o no vamos a usar esto, sino vamos a hacer esto. ¿Pero por qué está permitido? Porque son equivalentes. No importa cuál usted utilice. Entonces, cualquiera de los dos que utilice está bien. El método directo es este que está acá. P implica Q, ese es el método directo. Para los métodos indirectos vamos a usar entonces como contrarrecíproco usamos esto que aparece acá. Y bueno, entonces, bueno, el método del contrarrecíproco lo podemos usar de acuerdo a justificado por lo que les acabé de mencionar. Bueno, vamos a ver cómo funciona el método del contrarrecíproco. Observemos el siguiente ejemplo 1.4. Sea n un número entero, demostrar usando el método del contrarrecíproco que si n cuadrado es par, entonces n es par. Pues bien, nuevamente nosotros vamos a hacer uso de las proposiciones. ¿Cuáles son las proposiciones o las premisas? Perdón, ¿cuáles son las premisas? Primero, que n es un número entero, lo coloco como mi primera premisa. Y segundo, por acá tengo que n cuadrado es par. Aquí coloco n cuadrado es par. ¿Y cuál es la conclusión? Que n es par. Esto que está acá es mi conclusión. ¿Ok? N es par. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos demostrar es lo siguiente. Yo quiero demostrar que si n cuadrado es par, entonces n es par. Es decir, si Q, entonces R. O Q implica lógicamente a R. Ahora bien, como nosotros vamos a usar el método del contrarrecíproco, pues lo que yo voy a hacer es negar la proposición Q y negar la proposición R. Entonces, ¿cuál es la proposición Q? N cuadrado es un número par. Entonces, si yo hago la negación de esta proposición Q, me queda n cuadrado no es un número par. Si un número no es par, ese número tiene que ser impar, no tiene otra alternativa. Entonces, si n cuadrado no es par, entonces yo puedo escribir n cuadrado es un número impar. Eso también lo podemos hacer. Entonces, resulta que la proposición no Q o la negación de Q la podemos escribir como n cuadrado es un número impar. Recuerden que la proposición Q es n cuadrado es un número par y la negación es n cuadrado es un número impar. No se vayan a confundir por la negación. Simplemente la negación, yo estoy usando que la negación transforma par en impar. Eso es lo que estamos usando. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Ahora la negación de R. R es n es par. Entonces, la negación de R es n no es par. ¿Y qué significa? Si un número no es par, es porque es impar. Entonces, yo puedo escribir como negación de R, puedo decir que n es impar. Pues bien, entonces en este caso, nosotros, ¿cómo es el contrarrecíproco? Fíjese, aquí tengo Q implica a R. El contrarrecíproco de esto va a ser no R implica no Q. Entonces, yo necesito demostrar que no R implica no Q. Pero ¿quién es no R? No R es esta proposición. N es impar. Implica lógicamente a no Q. ¿Quién es no Q? N cuadrado es un número impar. Entonces, N cuadrado es impar.
Básicamente, entonces, nuestra proposición o lo que queremos probar se transformó en esto. Lo que vamos a demostrar entonces es que si n cuadrado es impar, entonces n cuadrado, perdón, si n es impar, n cuadrado es impar. ¿Cómo se usó acá el método del contrarrecíproco? Pues aquí están los pasos. Nosotros queríamos demostrar que si n cuadrado es par, entonces n es par, y haciendo el método del contrarrecíproco, básicamente llegamos a que debemos probar esto, y es válido. Si n es impar, n cuadrado es impar. Entonces aquí hacemos el mismo esquema, n es impar, nosotros comenzamos con hipótesis, n es impar, y entonces tenemos que n es impar. ¿Qué significa que n sea impar? Que n se puede escribir de la forma 2k más 1, ¿ok? Si nosotros elevamos al cuadrado en ambos lados, yo voy a tener que n cuadrado es 2k más 1 al cuadrado. Bien, aquí usamos un poco de producto notable, es decir, 2k más 1 al cuadrado, yo lo puedo escribir como el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces me queda esta expresión de 3 términos. Y luego acá lo que nosotros hacemos es usar estos dos términos para sacar factor común el 2. Entonces me queda 2 que multiplica a 2k cuadrado más 2k más el 1. Entonces, saqué factor común el 2. Luego, en este caso, nosotros tenemos acá este número 2k cuadrado más 2k, yo lo voy a reemplazar por una k barra. ¿Ok? Todo esto, en lugar de escribir todo esto, yo voy a escribir k barra. Entonces, ¿cómo escribimos el número? N cuadrado lo voy a escribir como 2k barra más este 1. Y fíjense la forma que tiene n cuadrado. Observen que la forma que tiene n cuadrado es igual a 2k más 1, 2k barra más 1. Aquí estamos aclarando muy bien que k barra es igual a esta expresión que está acá, que es lo que se reemplaza aquí. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que el número es impar. ¿Qué número o cuál número es impar? El n cuadrado. ¿Por qué? Porque n cuadrado se escribe como 2k barra más 1. Y con esto nosotros ya concluimos. ¿Y qué probamos? Nosotros probamos que si n es impar, entonces n cuadrado también es impar. ¿Sí? Y esto, aquí estamos usando el método del contrarrecíproco. No olvidar cuál era la original que queríamos probar. Yo quería probar si n cuadrado es par, entonces n es par. Y miren lo que resultamos probando. Si n es impar, n cuadrado es impar. ¿Y por qué esto está correcto? Porque estamos usando el método del contrarrecíproco. Es decir, estamos usando el hecho de que la proposición si P entonces Q es lógicamente equivalente a la proposición si no Q entonces no P. Bien, vamos a verificar otro ejemplo. Sea M un número entero, demuestre usando el método del contrarrecíproco que si 2 no divide a M, entonces 4 no divide a M. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a escribir las proposiciones. M es un número entero, Q es la proposición 2 no divide a M y R es la proposición 4 no divide a M. Nosotros tenemos que probar que si 2 no divide a M, es decir, si Q, entonces 4 no divide a M. Si Q, entonces R. Yo quiero probar esta proposición. Pero como vamos a hacer el método del contrarrecíproco, tengo que negar cada proposición. 2 no divide a M, si yo hago la negación, me queda que no es cierto que 2 no divide a M. O usamos la equivalencia lógica, la negación doble me da como resultado la misma proposición. Es decir, aquí tengo, esto es una negación. Si ustedes se dan cuenta, esta proposición es una negación y si yo le coloco otra negación, como es este caso, entonces se convierte en la proposición simple 2 divide a m. Repito, aquí tengo 2 no divide a m y si yo niego esto, entonces estamos diciendo que 2 divide a m. Igualmente pasa con la r. R es 4 no divide a m. Y entonces si yo hago la negación de esto, estamos diciendo que 4 divide a m.
Y básicamente lo que nosotros queremos probar es que si no R, entonces no Q. Es decir, si 4 divide a M, entonces 2 también divide a M. Bueno, usando la notación simbólica, lo que queremos probar es, si 4 divide a M, entonces 2 divide a M. Eso es lo que queremos probar. ¿Cuál es la hipótesis? 4 divide a M, entonces comenzamos. 4 divide a M es la hipótesis. Colocamos aquí M igual a 4 por K. Ya sabemos que el hecho de que 4 divide a M significa que M yo lo puedo escribir como 4 por K para algún número entero. Y ahora resulta que yo puedo descomponer este 4 de la siguiente forma. 2 por 2 y coloco el K. Ahora agrupo adecuadamente. Esto es 2 que multiplica a 2K. Lo agrupo de manera adecuada. Y este 2 por K yo le cambio el nombre y lo llamo K barra. Entonces me queda M es igual a 2 por K barra. ¿Y qué significa que M es igual a 2 por K barra? Significa que 2 divide a M. Entonces nosotros iniciamos con el hecho de que 4 divide a M, hicimos esta serie de pasos y llegamos a que 2 divide a M. Aquí hicimos una serie de pasos lógicos hasta verdaderos y obtuvimos esto que es verdadero. Con esto hemos mostrado entonces la proposición, si 4 divide a M, entonces 2 divide a M también. Bueno, ya para terminar entonces, aquí tengo una lista de ejercicios, el método de reducción al absurdo. Bueno, recordemos que cuando estamos probando o estamos haciendo una demostración, lo que queremos probar es esto. Si tengo un conjunto de premisas así como esta, yo quiero probar que implica lógicamente a una conclusión. ¿En qué consiste el método de reducción al absurdo? El método de reducción al absurdo consiste en a las premisas que nosotros tenemos, es decir, a estas premisas que tenemos nosotros, nosotros le agregamos la negación de la conclusión. Como ustedes pueden ver acá. Acá tengo mis premisas. ¿Y qué fue lo que hicimos acá? Le agregamos la negación de la conclusión. Entonces tengo mis premisas, le agrego otra i y le agrego la negación de la conclusión. Y nosotros lo que tenemos que probar es que todo esto que está acá es una contradicción. Es decir, que, bueno, recuerden que una contradicción es una proposición que siempre es falsa. Para cualquier valor cualquier valor lógico, la proposición siempre es falsa. Entonces, bueno, lo que nosotros necesitamos hacer es, bueno, nosotros tomamos acá las premisas y le agregamos la negación de lo que queremos probar. A medida que hagamos procedimiento lógico, debemos obtener una contradicción. Entonces, de eso se encarga la reducción al absurdo. Básicamente, reducción al absurdo significa negar lo que usted quiere probar y usar las premisas que tiene para proporcionar una contradicción. ¿Ok? Eso es lo que significa reducción al absurdo. Pues bueno, vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona reducción al absurdo. Mediante el método de reducción al absurdo, demuestre que el siguiente razonamiento es válido. Si tengo la primera premisa P o no Q implica P y R, y segunda premisa no R, entonces yo quiero demostrar que con estas dos premisas obtengo esta conclusión que ustedes ven acá. Pues bien, entonces, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis premisas? Esta premisa es Phi1 y Phi2. A estas premisas yo le voy a agregar una nueva premisa, como me dice reducción al absurdo. ¿Cuál es la nueva premisa? Es la negación de la conclusión, es decir, es no Q. Entonces, observe que voy a tener el siguiente razonamiento. Primera premisa, segunda y una tercera premisa, que es la negación de esta conclusión que tengo acá. ¿Qué debo obtener entonces? Debería obtener una contradicción. Con estas tres premisas, ahora yo voy a verificar que se obtiene una contradicción. Hay varias formas de contradicciones. Ustedes tienen como tarea probar algunas de ellas. Eso quedó en la clase pasada. Vamos a ver. Una de esas contradicciones es la siguiente, que es la que vamos a usar acá.
si ustedes tienen una fórmula, vamos a llamarla phi, y una fórmula no phi, es decir, si ustedes tienen phi y no phi, esto resulta que es equivalente a una contradicción. ¿Ok? Phi y no phi es una contradicción. Esta es una de las contradicciones. Ustedes tienen más allí que ustedes tenían que demostrar. Pero esta es una de las que vamos a usar para obtener el resultado. Entonces, pues aquí vamos a usar las reglas de inferencia. Comenzamos con las premisas. Tengo tres premisas, ¿ok? Esta y esta premisa. A partir de acá, yo lo que voy a hacer es usar las reglas de inferencia. Entonces, en este caso, resulta que a esta proposición no Q, yo le voy a agregar P, usando la ley de adición. ¿Qué significa? ¿Cuál es la ley de adición? Si tengo una proposición, yo le puedo agregar otra con el símbolo O. Entonces yo origino una nueva proposición llamada P o no Q. Aquí le estoy agregando la P. ¿Y por qué le agrego la P? Le agrego la P por lo siguiente. Ustedes se dan cuenta que acá tengo este condicional, ¿verdad? Entonces, como antecedente, yo tengo justamente P y no Q. Perdón, P o no Q. Aquí ya tengo como resultado esta premisa, P o no Q. Entonces, aquí yo voy a usar el modus ponendo ponen que me dice, si tengo un antecedente, como el que tengo acá, y si también tengo como premisa, si tengo un condicional como el que tengo acá, y si tengo como premisa el antecedente, P o no Q, entonces ustedes pueden deducir sin ningún problema que el consecuente es verdadero. Recuerde que yo todo lo que voy colocando aquí es verdadero. Entonces, uso el modus ponendo ponen con qué? Con la fila 4 y fila 1. ¿Ok? Entonces, si tengo P o no Q y aquí tengo P o no Q implica P y R, entonces tengo P y R. Luego, si yo tengo una conjunción, hay una ley llamada la ley de la conjunción que me dice que si usted tiene P y R como verdadero, usted puede deducir cualquiera de las dos, bien sea P o bien sea R. Entonces aquí a mí me conviene deducir R. ¿Por qué me conviene deducir la R? Porque resulta que, si ustedes se dan cuenta, en el paso 2 yo tengo no R. Si yo del 5, yo deduzco R o tomo R como verdadera, entonces yo estas dos, es decir, el 2 y el 6, los utilizo para, como son verdaderas ambas, porque aquí me dice verdadera esta y esta verdadera, entonces yo formo una nueva premisa, perdón, una nueva afirmación que es esta que está acá. R y no R, es decir, tomo esta R y tomo esta no R y formo esta proposición que ustedes ven acá. Pero resulta que esta proposición R y no R es una contradicción. Ahí yo estoy obteniendo la contradicción que nosotros queríamos buscar. Por lo tanto, el paso 8 me dice que se cumple Q. Es decir, la ley del absurdo me dice Q. ¿Por qué se cumple Q o por qué se obtiene Q? Porque esa Q fue justamente la que nosotros utilizamos como era la conclusión que yo quería probar, y la negación de Q fue la que yo coloqué como una nueva premisa. Como tuve una contradicción, entonces la ley del absurdo me dice que se tiene Q. ¿Ok? Bien, vamos entonces a finalizar con el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo. Este ejemplo es bien interesante, ya es un ejemplo más matemático. Y en este ejemplo nosotros vamos a demostrar por reducción al absurdo que el número raíz de 2 es un número irracional. Bueno, tenemos que tener claro que los números racionales son aquellos números que ustedes lo pueden escribir como el cociente de dos números enteros. Esos son los números racionales. Y los números irracionales son todos aquellos que no. Es decir, los números irracionales son todos aquellos que no se pueden escribir como una fracción.
¿ok? De números enteros. Esa es la diferencia entre un número racional y un número irracional. Nosotros queremos verificar que este número raíz de 2 es irracional, que no se puede escribir como una fracción de números enteros. Entonces, esa demostración nosotros la hacemos por reducción al absurdo. ¿Cómo funciona en este caso reducción al absurdo? Nosotros queremos probar que raíz de 2 es irracional. Entonces, reducción al absurdo me dice lo que usted quiere probar, perdón, niegue lo que usted quiere probar. Es decir, yo quiero probar que es un número irracional. Yo voy a negar eso. ¿Qué significa que no sea un número irracional? Quiere decir que es racional. Entonces yo voy a suponer que raíz de 2 no es un número irracional. ¿Qué significa? Aquí me dice, significa que entonces debe ser racional. Ahí estamos usando la negación y ahora vamos a comenzar el proceso. Yo tengo que llegar a una contradicción. Entonces, mire, raíz de 2 es racional. Eso es lo que estamos suponiendo del hecho de que no sea irracional. Entonces, usted puede encontrar números enteros, m y n, de tal forma que raíz de 2 se escriba como esa división, m sobre n. Todos los números racionales cumplen con eso. Entonces, como usted está suponiendo que raíz de 2 es racional, lo puede escribir de esta forma. Y en este punto nosotros podemos decir que m y n no tienen divisores comunes, no se pueden simplificar. Eso se llama como que m y n son primos relativos o son coprimos o no tienen divisores en común. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que ya se simplificó lo suficiente y m y n no tienen divisores en común. Ok. Luego, nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Bueno, ahora sí vamos a usar el procedimiento. Tenemos que raíz de 2 es irracional, es racional. Esta es la nueva premisa, es nueva premisa. Raíz de 2 se puede escribir como m sobre n. Entonces, yo puedo elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces, tengo raíz de 2 al cuadrado igual a m sobre n al cuadrado. Elevo al cuadrado. Y entonces me queda el 2 se cancela con la raíz y me queda que 2 es m cuadrado sobre n cuadrado. Pasamos el n cuadrado para acá, me queda m cuadrado es 2n cuadrado. ¿Qué significa esto? M cuadrado se escribe de la forma 2 por algo, quiere decir que m cuadrado es par. Si m cuadrado es par, entonces m es par, eso lo demostramos en uno de los ejemplos. Quiere decir que m cuadrado se escribe de la forma 2 por k. ¿Ok? ¿Por qué? Porque m cuadrado es par. Entonces, si m cuadrado se escribe de la forma 2 por k, entonces yo reemplazo acá y me queda que 2k al cuadrado, porque estoy reemplazando, es igual a 2n cuadrado. Aquí aplico la propiedad de potencia, 2k cuadrado es 4k cuadrado y esto es 2n cuadrado, 2n cuadrado. Aquí lo que hago es simplificar un 2 de acá, lo simplifico con este 2, entonces me queda 2k cuadrado igual a n cuadrado. ¿Qué estamos diciendo en este paso número 11? Estoy diciendo que n cuadrado es igual a 2k cuadrado. ¿Qué significa esto? Que n cuadrado es par. Entonces, si n cuadrado es par, también es cierto que n es par. Es decir, n yo lo puedo escribir de la forma 2 por q, donde q es un número entero. Y entonces, miren, es importante que ustedes observen aquí esta línea número, aquí, esta línea número 7, m es par. ¿Qué quiere decir? Que m usted lo puede escribir como 2 por, vamos a escribir 2 por x, ¿ok? M es par. Y por aquí usted en la línea 14 tiene que n también es par, es decir, n es 2q. N es de la forma 2q. Resulta que aquí es donde nosotros obtenemos una contradicción. ¿Por qué? Porque m es par significa que yo lo puedo dividir entre 2 o 2 divide a m. N es par también significa que yo lo puedo dividir entre 2. Es decir,
que el mínimo, el máximo común divisor de ellos dos no es 1. En otras palabras, ellos no son primos relativos o ellos no son coprimos. Y esa es la contradicción que nosotros obtenemos. Ellos, como dice acá, M y N no son primos relativos. ¿Por qué? Porque, a ver, dos números son primos relativos o también se dice que son coprimos cuando el máximo común divisor entre ellos es 1. Es decir, el único número que divide a ellos al mismo tiempo es el 1. Nosotros, acá en la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, nosotros dijimos esto, que estos números M y N, eso fue lo que nosotros comenzamos diciendo. Los números M y N son primos relativos, es decir, esto es súper importante, por eso lo coloqué aquí. Su único divisor común es el número 1. ¿Ok? Aquí yo estoy diciendo que el único número que los divide a ellos dos al mismo tiempo es el 1. Sin embargo, cuando ustedes hicieron todo este procedimiento, nosotros obtuvimos que, por acá, obtuvimos que ellos son divisibles para 2. Es decir, que 2 también los divide. Y ahí está la contradicción. Primero dijimos que el único número que los divide es el 1. Y ahora, en este paso, obtenemos que ahora el 2 también los divide. Ahí obtenemos la contradicción. Y esa contradicción proviene de suponer que el número era racional, ¿ok? Nosotros hicimos la suposición de que raíz de 2 es racional y llegamos a una contradicción. ¿Cuál es el resultado? Entonces el resultado es que raíz de 2 efectivamente sí es irracional, es decir, no puede ocurrir esto. Ocurre lo contrario, aquí está la negación de lo que yo quería, ¿ok? Bueno, aquí hay unos 3 ejercicios más para que ustedes realicen. Bien, hasta aquí entonces nosotros tenemos los métodos de demostración. Con esto nosotros finalizamos la unidad 2 por este medio ciclo. Para el otro ciclo, nosotros vamos a comenzar a ver otra parte de la unidad número 2 que se llama cuantificadores universales. Pero hasta aquí finalizamos el material del medio ciclo. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me pueden hacerla en este momento. Ajá. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Alguna inquietud, alguna duda que tengan. Esta guía yo se la voy a enviar. Voy a hacer la corrección que le hace falta y se las envío. También la van a tener disponible en la plataforma junto con los videos que grabamos. Bueno, quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Algo que quieran comentar, algo que quieran decir. Recuerden que las tutorías ustedes las pueden solicitar. Yo ya estoy escribiendo a algunas personas del grupo para convocarlo a una tutoría personalizada, así que no se extrañen si eso ocurre. Bueno, entonces dejamos la conexión hasta aquí. Espero que tengan un excelente día. Les estaré avisando por el grupo formalmente sobre el test número 1 y sobre el examen de fin de ciclo. Espero que pasen un excelente día. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.